cromosomas o de enfermedades genéticas y obtengo el resultado pues mucho más rápido. Bien, terminamos entonces y pasamos al capítulo de patología obstétrica. De preguntarnos algo en el MIR, suelen hacernos preguntas de este capítulo, del de patología obstétrica. Las hemorragias del tercer trimestre parece que ya no están tan de moda, lo estuvieron hace unos años, ahora parece que están más de moda los estados hipertensivos del embarazo, la enfermedad hemolítica neonatal, la rotura prematura de membranas, ¿vale? Pero por si acaso vamos a repasar las hemorragias del primer y tercer trimestre, que son muy fáciles, ¿vale? Empezamos con las del primer trimestre, que son aborto, enfermedad trofoblástica y embarazo ectópico, ¿vale? Hemorragia del primer trimestre. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia en el primer trimestre? Aborto, acordaros, el 10% de los embarazos terminan en aborto, sobre todo en el primer trimestre, es decir, en forma de abortos tempranos y sobre todo cuando los fetos son varones. Bien, clínica del aborto, hemorragia y dolor si es un aborto completo, ¿vale? ¿Cómo diagnosticamos el aborto? Es muy importante la exploración del cuello del útero para ver si está abierto o cerrado, ¿vale? Si vemos que es un cuello que está cerrado y la mujer está sangrando, eso es una amenaza de aborto, pero si ya el cuello se abre, eso es un aborto inminente, ¿vale? Muy importante la ecografía, ¿para qué? Para valorar si el feto está vivo o muerto, ¿vale? Si es una mujer que no tiene ningún tipo de clínica, yo le hago una ecografía y el embrión no late, ¿eso qué es? Aborto diferido, ¿os acordáis? O retenido, eso es un aborto diferido. Los abortos diferidos se diagnostican por ecografía. ¿Y qué pasará con la gonadotropina coriónica en los abortos? ¿Subirá, estará en meseta o descenderá? Descenderá, ¿vale? En el aborto desciende. Tratamiento, y aquí novedad de los nuevos protocolos de la SEGO. Hasta ahora decía, el tratamiento de elección de los abortos diferidos es legrado, ¿no? Sin embargo, ahora no, todos sabéis ya que el tratamiento de elección es el misoprostol. El misoprostol es un análogo de la prostaglandina E1, empleado hasta ahora como antiácido, pero que si se administra en la vagina puede producir contracción, dilatación y completar el aborto, ¿vale? Solamente pues en caso de que haya una hemorragia muy intensa, signos de infección o la mujer no quiera optar por este tratamiento médico es cuando entonces se hace legrado. Y de hacer legrado, lo indicado es legrado por aspiración. ¿Vale? Eso es lo más importante y actual del aborto. Sobre la enfermedad trofoblástica gestacional. Ya sabéis que tenemos la parte benigna y la parte como más maligna, ¿no? La parte benigna, mola completa, mola parcial. Bien, mola completa es más frecuente, en la mola parcial hay feto, aunque este suele morir tempranamente. Bien, ¿cuál es la clínica de la enfermedad trofoblástica gestacional? Tenemos que es hemorragia del primer trimestre y luego tenemos si es una mola completa, útero mayor que amenorrea. ¿Y qué pasa en la mola, en la enfermedad trofoblástica? Que hay muchísima producción de gonadotropina coriónica humana, que ello condiciona la aparición de una serie de complicaciones médicas, como toxemia, es decir, como preeclampsia, como hipertiroidismo, ¿os acordáis? Pueden aparecer también quistes luteínicos en el ovario, puede aparecer hiperemesis gravídica, por eso, porque hay muchísima gonadotropina coriónica humana. Bien, ¿cómo se confirma la enfermedad molar? Por anatomía patológica. Bien, si tenéis una mujer de 24 años en la que sospecháis por imagen ecográfica y por ecografía una enfermedad molar, ¿qué hacéis? Legrado por aspiración, ¿vale? Aspiráis el contenido del útero y lo lleváis al patólogo para que os confirme que es una enfermedad molar. ¿Cómo seguís a esa mujer fundamentalmente? Con niveles de gonadotropina coriónica humana, que tienen que ir en descenso, ¿vale? Si no van en descenso y aumentan, ¿qué tenéis que sospechar? Enfermedad trofoblástica persistente o neoplasia trofoblástica, ¿vale? Que puede ser una mola invasora o un coriocarcinoma, ¿vale? En cuyo caso entonces tenéis que tratar con quimioterapia, con metotrexate más folínico, ¿vale? Eso sí es una enfermedad trofoblástica persistente no metastásica, o si es metastásica pero de bajo riesgo. Pero si ya es una enfermedad trofoblástica persistente metastásica de alto riesgo, hay que hacer poliquibio. ¿Me seguisteis? Perfecto. Luego el ectópico. Ya es que a veces es difícil, porque voy enlazando demasiadas cosas. Pero bueno, la idea del tratamiento de la mola legrado por aspiración, ¿vale? Y de la enfermedad trofoblástica persistente, si es no metastásica o metastásica de bajo riesgo, es metotrexate más folínico, ¿vale? Y si es metastásica de alto riesgo, ya es poliquimioterapia. Bien, ectópico. ¿Qué tenéis que recordar fundamentalmente del ectópico? Es frecuente, fijaros, 1 de cada 200 gestaciones. Los que vayáis a ser ginecólogos, que poco os queda, lo vais a ver, La gestación ectópica es frecuente. ¿Dónde tenéis que buscar los ectópicos fundamentalmente? En la porción ampular de la trompa, ¿vale? Bien, normalmente, pues en la mayoría de los casos no dan síntomas, pero de dar síntomas dan hemorragia y dolor en fosa ilíaca, ¿vale? Derecha o izquierda. Caso clínico, mujer de 23 años, que os acude a urgencias por sangrado vaginal y dolor en fosa ilíaca derecha. Bien, hacéis una exploración ginecológica, hacéis una ecografía y veis un útero vacío y veis una masa anexial, pero no sabéis si es un cuerpo lúteo o puede ser otra circunstancia. ¿Qué haríais a continuación? Indagar en primer lugar si tiene previa amenorrea o no, ¿no? Hacer un test de embarazo y si este es positivo, solicitar niveles de gonadotropina coriónica humana. ¿No os parece? Y si los niveles de HCG os salen por encima de 3000, ¿qué sospecháis si el útero está vacío? Que esa masa anexial que visteis por ecografía es un extrauterino, ¿vale? ¿Cuál es el primer planteamiento de tratamiento en un ectópico? ¿Médico o quirúrgico? Médico.
¿vale? Ahora siempre vamos a lo conservador. ¿En qué consiste el tratamiento médico del ectópico? Metotrexate. Pero como es en dosis más bajas que en el caso de la enfermedad trofoblástica, no hace falta dar suplementos de folídico. Porque ya sabéis que el metotrexate es un antagonista del ácido fólico. ¿De acuerdo? ¿Me seguisteis en ese caso clínico que os pueden preguntar? A partir de 1000-1500 de beta-HCG en sangre, tengo que ver por ecografía el saco gestacional intraútero. Si no lo veo, ojo que puede ser un embarazo extrauterino. Eso es un dato muy importante. En cuanto a las hemorragias del tercer trimestre, yo creo que os lo sabéis todo, ¿eh? Son muy fáciles. Bien, la más frecuente de las hemorragias del tercer trimestre, la placenta previa. Placenta previa, ¿vale? Hemorragia abundante, rojiza, el estado de la madre es proporcional a esa pérdida sanguínea y el estado fetal suele ser buena. Bueno, ¿cómo se diagnostica la placenta previa? Ya os lo dije, la ecografía del tercer trimestre nos dice dónde se localiza la placenta, ¿vale? Y si es oclusiva, la placenta previa, parcial o total, hay que hacerle cesárea, evidentemente, ¿no? Si es marginal o de inserción baja, se permite el parto vía vaginal. Bien, ojo con esto, muy importante, desprendimiento prematuro de placenta normalmente inserta. Una placenta bien inserta que se desprende. ¿En qué contexto? Generalmente en un contexto de una madre con hipertensión, en una mujer multípara, en una mujer que tiene algún tipo de lesión vascular o del sistema de coagulación. Todo eso son factores de riesgo para que una mujer desprenda la placenta. Bien, ¿cuál es la clínica del desprendimiento de placenta? Es una mujer que viene sangrando muy poquito o nada, pero que tiene muchísimo dolor, mucho dolor. Le tocas el útero y es como una piedra, tiene una gran hipertonía. Miras la frecuencia cardíaca fetal y normalmente está en bradicardia o muerto, ¿de acuerdo? Fijaros qué mortalidad tan elevada tiene el desprendimiento de placenta, de hasta un 60%. ¿Qué tenéis que hacer? Sobre todo si el feto está en bradicardia pero todavía no muerto, cesárea urgente, lógico. Ojo con la madre, que se os puede complicar también mucho la madre. La causa más frecuente de CID, de coagulopatía intravascular diseminada en la gestante, es esto, el desprendimiento prematuro de placenta normalmente inserto. Bien, vámonos al siguiente grupo, rotura uterina, caso clínico típico. Dicen, gestante con el antecedente de cesárea anterior. Ahí siempre tenéis ya que subrayar fuerte, cesárea anterior, que en el momento del expulsivo presenta dolor, sangrado escaso, cesan las contracciones, empieza a haber una bradicardia intensa en el feto y si le palpo el abdomen, palpo partes fetales. Eso significa que el útero pues, ha roto, evidentemente. ¿Qué tengo que hacer? Pues corriendo de nuevo al quirófano, la parotomía urgente. Y luego, por último, este concepto, rotura de vasa previa. Rotura de vasa previa significa que rompen, fijaros, los vasos del cordón umbilical, con lo cual fijaros lo que tarda en desangrarse el feto, muy poco. Bien, pues tenemos que llevar a quirófano, hacerle una cesárea antes de que se desangre si queremos sacarlo con vida, ¿de acuerdo? Eso es una gestante que está tranquilamente dilatando y que en el momento en el que le rompe la bolsa empieza a sangrar. Y rápidamente bradicardia, pues rápidamente al quirófano e intentar salvar el feto, ¿vale? Tiene una mortalidad altísima, fijaros, hasta un 75%. Perfecto. Eso fácil, ¿no? Primer trimestre, tercer trimestre. Bueno, es difícil que en el examen no nos pregunten algo sobre los estados hipertensivos del embarazo. Todos estos años nos han hecho alguna pregunta sobre los estados hipertensivos del embarazo. Primera idea, hipertensión mayor de 140-90, ¿vale? En 2 tomas separadas 6 horas. ¿Qué es proteinuria? Más de 300 miligramos en orina de 24 horas. Bien, y fijaros cómo es la clasificación de los estados hipertensivos del embarazo. Es muy fácil. Hipertensión crónica. ¿Cuándo diagnosticamos a una gestante de hipertensión crónica? Concentraros, nos lo preguntaron en el MIR. Cuando vemos que tiene tensión por encima de 140-90 antes de la semana 20. O bien la tiene a partir de la semana 20, pero le persiste más allá de 12 semanas después del parto. ¿Vale? Eso es una mujer con una hipertensión crónica. Concepto distinto, preeclampsia. Es hipertensión más proteinuria a partir de la semana 20. Lo sabéis todos, ¿a que sí? Eclampsia, que aparezcan convulsiones en ese contexto. Preeclampsia añadida a una hipertensión crónica. Mujer con hipertensión crónica que a partir de la semana 20 tiene empeoramiento de la tensión arterial y de la proteinuria. Y luego un concepto que es muy sencillo. Hipertensión gestacional. Se limita a la gestación porque es una hipertensión que diagnosticamos a partir de la semana 20, pero que no se asocia con proteinuria. Bueno, idea que yo creo que todos lo sabéis a estas alturas es que hipertensión más proteinuria a partir de la semana 20 es igual a preeclampsia. Por lo tanto, nadie debe dejar de saber que siempre que toméis la tensión a una embarazada y esta os dé elevada por encima de 140-90, ¿qué es lo que tenéis que inmediatamente hacer a continuación? Sedimento de orina y ver si tiene proteinuria. Bien, fijaros, es una patología la preeclampsia relativamente frecuente y puede ser muy grave. Afecta al 5-7% de las gestaciones, sobre todo gestaciones, como os digo, sobre todo en el tercer trimestre. Ya sabéis que la tensión arterial en el embarazo, en el primer y segundo trimestre, tiende a bajar cuando se eleva en el tercer trimestre y es ahí cuando suele aparecer la preeclampsia. Fijaros, los factores de riesgo de la preeclampsia son prácticamente los mismos que los del desprendimiento de placenta. Cualquier cosa, cualquier enfermedad que lesione los vasos o que haya una alteración en la coagulación es un factor de riesgo para que haya preeclampsia. Por ejemplo, una diabetes, una enfermedad renal, la nicotina, etcétera. La única diferencia, que os la subrayo, es que el desprendimiento de placenta es más frecuente en multíparas. En cambio, la preeclampsia es más frecuente en primíparas.
Y otro dato, la preeclampsia es más frecuente también en aquellas gestaciones en las que el útero está muy distendido. Por ejemplo, los gemelares, ojo, más frecuente. En los fetos macrosomas con polidranios, también más frecuente la preeclampsia. Bien, fijaros, en la preeclampsia la alteración de base es que hay una anomalía en la placentación. La placenta se inserta mal, de tal manera que las arterias espirales del útero no tienen una adecuada invasión trofoblástica por parte de esa placenta, de tal manera que no se pueden adaptar bien esas arterias espirales a los cambios de presión que tienen lugar durante la gestación. Ello implica la liberación de una serie de sustancias vasoactivas que al final lo que hacen es que en toda la anatomía predomine la vasoconstricción, ¿lo entendéis? Por eso hay hipertensión. Por otro lado, vasoconstricción a nivel de la placenta da lugar a infartos. Por otro lado, vasoconstricción a nivel del riñón acaba en una endoteliosis del glomérulo. Por otra parte, vasoconstricción en el hígado acaba con infartos, con hemorragias. También vasoconstricción a nivel del cerebro, hemorragias. ¿Entendéis? Vasoconstricción generalizada en todos los organismos. Bien, estas lesiones, todas ellas son reversibles, aunque catastróficas que parecen, son reversibles. No serían reversibles si fueran secundarias a una hipertensión esencial. Bien, y esto nos lo han preguntado miles de veces en el MIR. Lo tenéis que saber todos, que son los criterios de gravedad de la preeclampsia. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de preeclampsia grave, cuando aparece uno o más de los siguientes síntomas. Para ayudaros, tensión arterial muy elevada, mayor de 160-110. Proteinuria muy elevada, más de 2 gramos. Y fijaros, cuando ya hay mucha afectación del riñón, es decir, oliguria o incremento de la creatinina. Cuando ya hay mucha afectación hepática, clínicamente se expresa porque estas mujeres empiezan con dolor en hipocondrio derecho y analíticamente eso se expresa porque hay elevación de las transaminasas. Afectación cerebral. Tienen una cefalea intensa y ven como luces, es decir, tienen escotomas. Ojo, signos de gravedad. Gravedad también cuando ya desarrollan edema agudo de pulmón. Gravedad también cuando ya se altera el sistema de coagulación. Ojo con la plaquetopenia. Plaquetas por debajo de 100.000, eso es un signo de gravedad en la preeclampsia. Ojo también con la CID y ojo también con que ya tengamos un CIR severo. Recordadlo, CIR y preeclampsia muchas veces vienen de la mano. En el 50% de los casos vienen juntas. De hecho, comparten el mismo mecanismo fisiopatológico. Perfecto. Diagnóstico de la preeclampsia. ¿Os acordáis lo que os dije al principio? Podemos hacer o predecir que una mujer va a desarrollar preeclampsia viendo el ecodoppler de las arterias uterinas y viendo que hay persistencia del NOT protodiastólico. Luego, evidentemente, diagnóstico. Tomamos la tensión, hacemos la proteinuria, pedimos una analítica y vemos si hay afectación multiorgánica. Acordaros, afectación renal, afectación hepática, afectación del sistema nervioso central, afectación hematológica o afectación del feto. Bien. Esto es lo que nos preguntan, fundamentalmente. Tratamiento de la preeclampsia. Aquí os divido en preeclampsia leve y preeclampsia grave, ¿vale? La preeclampsia leve consiste en recomendar reposo relativo. La dieta es normal, normosódica y normoproteica. Antes había la tendencia a recomendar una dieta hiperproteica. Se decía, si la mujer está perdiendo proteínas por la orina, pues voy yo y le doy más aporte de proteínas. Eso no tiene ningún sentido. Y tampoco tiene sentido darles una dieta hiposódica. ¿Por qué? Porque el mecanismo fisiopatológico de la preeclampsia nada tiene que ver con el mecanismo fisiopatológico de la hipertensión esencial, ¿de acuerdo? Y luego, pues tratamiento hipotensor. Hipotensor, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de evitar accidentes vasculares en la madre. Debemos plantear los tratamientos hipotensor cuando tenemos unos niveles de tensión arterial por encima de 160-100 o tenemos muchas variaciones circadianas. Según la COG, la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia, el tratamiento de elección de la preeclampsia leve vía oral es el labetalol. También se puede emplear la alfa-metildopa o también podemos emplear la hidralacina. No podemos emplear en el embarazo ni los ALA2, ni los IECAS, ni tampoco los diuréticos. De tener que emplear algún diurético, utilizaríamos la furosemida, solo en caso de que exista edema agudo de pulmón. Bien, si nos encontramos en esta circunstancia de preeclampsia leve, no tenemos que inducir el parto. Si hacemos un buen control, pues esperaremos a que espontáneamente la mujer se ponga de parto a término. Sabéis que parto a término es de la 37 semana en adelante. Bien, y esto creo que es lo más importante. Esta pirámide la tenéis que grabar en vuestro cerebro. Tratamiento de la preeclampsia grave, basado en 3 pilares fundamentales. Tratamiento hipotensor, prevención de las convulsiones y finalizar la gestación. Todos tenéis claro ya a estas alturas que lo único que va a curar a esta mujer es finalizar la gestación, ¿no? Pero antes hay que controlar los síntomas, hay que controlar la tensión, que no tenga tensión muy elevada, pero ojo, no os olvidéis del feto. Si le bajáis muchísimo la tensión, podemos provocar una hipoperfusión en el feto. Hay que bajar la tensión de 160 a 110, pero no por debajo de 140-90, porque si la bajamos más podemos hipoperfundir a un feto que está acostumbrado a tensiones muy elevadas y puede tener sufrimiento. Bien, tratamiento en el caso de preeclampsia grave con antihipertensivos vía intravenosa, como pueden ser el labetalol o como pueden ser la hidralacina. Bien, todos sabéis también cómo hacemos la prevención de las convulsiones, ¿no? Con sulfato de magnesio. Ojo con el sulfato de magnesio, que antagoniza la placa neuromuscular, la entrada de calcio en la placa neuromuscular, y lo que puede provocar si nos pasamos de dosis es una depresión respiratoria, ¿vale? Por eso hay que estar vigilando siempre el reflejo rotuliano, ver cómo oxigena, y si sospechamos que nos pasamos la dosis, antídoto, que es gluconato cálcico. Y luego finalizar la gestación, una vez que hemos hecho este control. En la preeclampsia grave se pretende finalizar la gestación, si es posible, vía vaginal. Únicamente si las condiciones maternas o fetales no lo permiten, optaremos por la cesárea.
Bien, ¿qué me contáis de la eclampsia? Todos sabéis, ¿no? Convulsiones tipo gran mal, no atribuibles a otra causa en el contexto de una preeclampsia. ¿Por qué se producen? Por eso, porque hay vasoconstricción en el cerebro. Y gracias a que hoy en día estamos muy pendientes en el tratamiento de la preeclampsia grave, pues hoy en día la eclampsia afortunadamente es poco frecuente, ¿no? Bien, sabéis cómo se trata una eclampsia, ¿eh? Se ingresa a la unidad de cuidados intensivos, se estabiliza la madre, tratamiento con anticonvulsionantes, tratamiento hipotensor si se requiere, y una vez que está estable la madre, se extrae el feto generalmente mediante cesárea. Y otra forma de preeclampsia grave, muy preguntable en el MIR, el HELP. ¿Os acordáis del HELP? En el HELP, ojo, hay anemia hemolítica, por eso hay aumento de la bilirrubina y de la LH, hay elevación de las transaminasas y plaquetopenia. ¿De acuerdo? Ojo, que el diagnóstico del HELP es analítico, no clínico, de tal modo que en el HELP la hipertensión puede estar ausente. ¿Os acordáis de eso? Hipertensión y proteinuria en el HELP puede estar ausente. El tratamiento es igual que el de la eclampsia. ¿Qué os parece? Yo creo que habéis resuelto ahora mismo una pregunta MIR, que la vais a saber. Bien, este año, el anterior, nos preguntaron esto, la enfermedad hemolítica perinatal, en relación con el sistema RH. Bueno, aquí ideas fundamentales. Fijaros, esta es una mamá RH negativa con un feto RH positivo. Los hematíes de este feto RH positivos han pasado a la sangre de la madre. Entonces la madre reacciona produciendo anticuerpos frente a ese RH positivo. Inicialmente en ese primer embarazo, como son anticuerpos IgM, esos no atraviesan la barrera placentaria. El problema viene en un segundo embarazo, cuando tenemos de nuevo un feto RH positivo. Entonces esos anticuerpos sí que atraviesan la barrera placentaria, porque son de tipo IgG, y sí que destruyen esos anticuerpos los hematíes de ese segundo feto. ¿Qué le provoca entonces en ese feto? Una anemia hemolítica superintensa, que lleva al final a que ese feto se convierta en un feto hidrópico, lleno de líquido por todas partes. Bien, ¿cuál es la clave para el diagnóstico y la prevención de la enfermedad hemolítica perinatal? Lo primero, a todas las gestantes, en la primera consulta, la primera visita obstétrica, les determinamos grupo sanguíneo y RH. ¿Qué hacemos en las que son RH negativas? Hacemos un test de CUM indirecto para ver si tiene anticuerpos libres circulantes frente al RH positivo, ¿de acuerdo? Si el test de CUM indirecto es positivo y el título es superior a 1,16, ojo, 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 está sensibilizada y este segundo feto se me puede afectar. ¿Me seguís, A ver, mujer RH negativa, con test de CUM indirecto positivo, a título superior de 1,16. Ojo que el feto puede estar afectado. Bien, se puede anemizar. ¿Cómo controlo yo si se anemiza o no el feto? Fijaros, mediante ecografía, fluxometría Doppler. Veo la velocidad máxima que tiene la arteria cerebral media. Si aumenta mucho esa velocidad, significa que el feto tiene anemia. Hay una correlación entre velocidad y grado de anemia, ¿vale? Entonces, si veo que tiene mucha velocidad, lo que hay que hacer es cordocentesis, pinchar la vena umbilical, extraer una muestra de sangre y ahí ver la hemoglobina real que tiene el feto. Si tiene mucha anemia, ¿qué se hace? Transfundir al feto. Esa es la secuencia lógica en la enfermedad hemolítica perinatal. Recordadlo. Mujer RH negativa, test de CUM indirecto positivo con título superior a 1,16. ¿Cómo lo controlo? Ecografía Doppler de la arteria cerebral media. Si la velocidad máxima está por encima de 1,5 múltiplos de la mediana, entonces digo, tiene mucha anemia. Tengo que hacerle una cordocentesis, ver en realidad qué hemoglobina tiene. Si esta está por debajo de 4 desviaciones estándar, transfundo a mi feto. Bien, y lo que es sumamente importante es evitar la enfermedad hemolítica perinatal. Os lo podéis imaginar. ¿Cómo evitamos esta enfermedad? Muy poco frecuente afortunadamente hoy en día. Administrando gamma-globulina anti-D a todas las mujeres RH negativas, test de CUM indirecto negativo, en estas circunstancias. Fijaros, si tienen, por ejemplo, un aborto, una mola o un ectópico del primer trimestre. Imaginaros que la gestación va bien y le hacemos una amniocentesis o una biopsia curial y son RH negativas test de CUM indirecto negativo, también les administramos gamma-globulina anti-D. Y también a todas en la semana 28 del embarazo. Y después otra vez, cuando el niño nace, si vemos que es RH positivo, en las primeras 72 horas se les vuelve a administrar gamma-globulina anti-D. Y un dato preguntado en el MIR y muy importante, no siempre hay que administrar la misma dosis de gamma-globulina anti-D, hay que relacionarla con la cantidad de hemorragia, de tal manera que no es lo mismo una hemorragia de un aborto que una hemorragia de un parto, ¿no? De tal manera que la dosis que hay que dar después de un aborto es de 50 microgramos, sin embargo, después del parto se dan 300 microgramos de gamma-globulina anti-D. ¿Me seguisteis bien, Perfecto. Y ahora pasamos a otro apartado. Otro apartado que también nos pueden preguntar en el MIR porque esta nueva clasificación de los retardos de crecimiento todavía no ha sido preguntada. Y es muy sencilla. Alteraciones en el crecimiento fetal. Fijaros. Hacemos una ecografía del tercer trimestre y vemos, calculamos el peso y vemos que nuestro feto está en el percentil 10 o por debajo. Eso significa que es un bajo peso. Pues bien, dentro de los bajos pesos hay 3 grandes grupos. Lo que se llama PEG constitucional, que es lo más frecuente, el PEG anómalo y el CIR. El CIR es propiamente aquel bajo peso que se debe a que hay una insuficiencia placentaria. Por lo tanto, además de que esté por debajo del percentil 10, va a tener alteraciones en la fluxometría Doppler, en la arteria umbilical. Bien.
Otra cosa distinta es que sea un pez constitucional. Es un feto de bajo peso, pero que está estupendo. La placenta lo está oxigenando bien, lo que pasa que es más pequeño de lo habitual. Y luego tenemos el pez anómalo, que es aquel feto que crece poco por una situación patológica, pero extrínseca a la placenta. Por ejemplo, porque tiene una infección, porque tiene una malformación o porque tiene una cromosomopatía. Por lo tanto, acordaros, del grupo de los bajos pesos, lo más frecuente es el pez constitucional, ¿vale? ¿Y cuál se debe a insuficiencia placentaria? El CIR, en el cual hay además anomalía en el estudio Doppler de la arteria umbilical. ¿Os recordáis de las arterias espirales? La fisiopatología del CIR es exactamente igual a la de la preeclampsia. Hay una mala invasión trofoblástica de las arterias espirales y estas tienen pues vasoconstricción. Bien, el feto primero está en situación de hipoxia y luego ya llega un momento que pasa a una acidosis metabólica. Y ojo con eso, que es premortem, ¿vale? En la situación de hipoxia el feto se adapta con lo que os digo, vasoconstricción en todos los órganos, menos en la cabeza, que hace vasodilatación, y ya cuando no puede más, obtiene energía a partir de la vía anaerobia y a partir de la glucosa, y ello conlleva la liberación de una serie de hidrogeniones que acidifican el medio y hacen que haya una acidosis metabólica y destruye, por ejemplo, el músculo cardíaco. Bien, cuando el feto está en esta situación ya de acidosis, es cuando entonces hay flujo reverso diastólico en la arteria umbilical o ya se alteran los flujos venosos y eso hay que extraer el feto inmediatamente porque se va a morir, ¿vale? Es un signo ominoso de muerte fetal. Diagnóstico de los retardos de crecimiento por ecografía, ya sabéis, fundamental la ecografía del tercer trimestre. Bien, ¿cuál es el tratamiento de los retardos de crecimiento? Ante una situación que tengamos un PEG constitucional, ¿creéis que hay que finalizar la gestación? No. Si tenemos un PEG anómalo, tampoco se va a beneficiar de que lo saquemos antes de tiempo. En cambio, los CIRES sí. Los CIRES hay que sacarlos antes de que lleguemos a una situación de acidosis, ¿de acuerdo? Pero siempre teniendo en cuenta la semana 34. ¿Os acordáis que la semana 34 es clave para nosotros? Porque es cuando tiene lugar la maduración del pulmón, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado en los casos clínicos. 34 semanas, por debajo inmaduro, por encima maduro. Entonces, si hay redistribución por encima de la semana 34, lo extraemos. Si hay redistribución por debajo de la 34, antes de extraerlo, hay que intentar madurarlo pulmonarmente con la administración de corticoides. Y si ya hay redistribución por debajo de la semana 28, es un signo de muy mal pronóstico y eso hay que individualizar el caso con los padres. Bien, y terminamos con la gestación múltiple. Fijaros, acordaros, dato importante, las gestaciones múltiples en nuestro medio actualmente están aumentando muchísimo. ¿Debido a qué? A las técnicas de reproducción asistida, a la fecundación in vitro. ¿Y qué tipo de gestaciones son esas? ¿Dicigóticas o monocigóticas? Dicigóticas, ¿no? Transferimos dos embriones. ¿Esas dicigóticas cómo son? Bicoriales y biamnióticas, ¿no? Tienen dos bolsas y dos placentas. Distintos son las gestaciones monocigóticas. Un único embrión que en un momento determinado se divide en dos. Dependiendo del momento en el que se divide este embrión, podemos tener una gestación biamniótica bicorial, una gestación bicorial monoamniótica, una monoamniótica monocorial o pueden ser ya gemelos siameses. Bien, ¿cuáles creéis que son los gemelos que más nos preocupan? ¿Los bicoriales o los monocoriales? Monocoriales. ¿Por qué? Porque en ellos pueden aparecer complicaciones específicas. La más frecuente, el síndrome de transfusión feto-fetal. ¿Debido a qué? A la existencia de anastomosis arteriovenosas que hace que un feto reciba mucha sangre y otro feto recibe poca sangre. Hay un feto receptor de sangre, poliglobúlico, que puede terminar en un fallo hidrópico, en un fallo de insuficiencia cardíaca congestiva, y el otro, el donante, al contrario, tiene poco líquido, crece poquito, termina como un gemelo plegado. Si os preguntaran, tratamiento de elección actual del síndrome de transfusión feto-fetal, ¿cuál es? Ablación con láser de esas anastomosis arteriovenosas, ¿vale? El tratamiento de elección es el etiológico, acabar con esas anastomosis mediante láser. Esto se hace con relativa frecuencia. Otra complicación típica de los monocoriales es esto, que es espectacular, el fetoacardio o sequencia TRAP. Fijaros, es un feto que sí que se alimenta bien de la placenta, pero el otro está como parásito del otro gemelo. No se alimenta de la placenta, sino que se alimenta del hermano. Y este se desarrolla mal, es como una masa de tejidos o solamente se le desarrolla la parte inferior del cuerpo. Y luego el otro concepto, embolización. ¿Qué creéis que pasa en una gestación monocorial cuando muere uno de los gemelos? Generalmente muere el otro también. O si no, va a tener importantes lesiones neurológicas, porque va a haber émbolos de los detritus del gemelo muerto que pasen al torrente sanguíneo y por anastomosis vena a vena pasan al gemelo sano y lo lesionan o le provocan la muerte, ¿vale? Por lo tanto, lo más esperable cuando tenemos en un monocorial la muerte de un gemelo es que se nos mueran los dos. Bien, en cuanto al pronóstico materno y fetal de las gestaciones gemelares, pronóstico malo. En cuanto al materno, aumenta la incidencia de parto pretérmino, de desprendimiento de placenta, de polidramnios. Y en cuanto al fetal, lo que más ensombrece el pronóstico es la prematuridad. Fijaros, hasta el 80% de las gestaciones gemelares terminan en partos pretérminos. Además, en los dicigóticos aumentan las cromosomopatías y en los monocigóticos aumentan las malformaciones. Pero insisto, en los gemelos, ojo sobre todo con la prematuridad.
¿Cómo se diagnostican las gestaciones gemelares? Ya lo habíamos visto en la ecografía del primer trimestre, veo 1 o 2. Y una vez que veo que son 2, es muy importante que establezca la corionicidad, es decir, si es monocorial o si es bicorial. Fijaros en esta imagen de aquí, esto es un bicorial. Esta membrana forma lo que se llama un signo lambda. La membrana de separación entre uno y otro gemelo, veis que es gruesita. Esto es un signo lambda y esto es un bicorial. Y evidentemente, si veo que uno es niño y otro es niña, va a ser un dicigótico, va a ser por lo tanto biamniótica bicorial. Distinto es este es un monocorial. Fijaros, la membrana de separación entre uno y otro gemelo es muy fina y forma lo que se llama el signo T. Bien, conducta. Atentos a la principal complicación de los gemelares, que es la prematuridad. Si tengo amenaza de parto pretérmino en los gemelos, tratamiento con corticoides para madurar el pulmón si estoy por debajo de la semana 34 y con tocolíticos. Recordad que el tratamiento tocolítico de elección en el gemelar es la Tosiván. Es la antagonista de la oxitocina que tiene pocos efectos secundarios. El parto de la gestación gemelar es considerado como un parto de alto riesgo y la fecha óptima para que tenga lugar son las 37 semanas. Bien, si los dos fetos están en cefálica, parto vaginal. Si el primer feto está en presentación distinta a la cefálica, cesárea. La duda viene en que el primero esté en cefálica y el segundo en una situación diferente a la cefálica. En este caso se toma en consideración la edad gestacional y el peso. Si es un feto más o menos fuerte, de más de 1.500 gramos o más de 32 semanas, se permite el parto vaginal. Pero si es más pequeñito, de 1,5 kilos o menos de 32 semanas, entonces se hace cesárea. Bien, concepto importante, rotura prematura de membranas. ¿Qué significa? Significa que las membranas rompen antes del inicio del trabajo del parto. Recordad esto, cuando rompen las membranas antes del inicio del parto, suele indicar que hay algún tipo de infección subyacente. ¿Cómo se diagnostica la rotura prematura de membranas? Mediante visión directa o mediante técnicas indirectas. El pH de la vagina de ácido se convierte en alcalino y se determinan distintas proteínas como esta, como la IgCBP1. Y también se diagnostica por ecografía, porque vemos que dentro hay poca cantidad de líquido. Bien. Conducta ante rotura prematura de membranas. Caso clínico que os ponen. Rotura prematura de membranas en una gestante de más de 34 semanas. Inducción del parto en las 12 horas siguientes. O si ya se está poniendo de parto, dejarla que tenga lugar el parto. ¿Vale? Por encima de las 34 semanas, si rompió la bolsa, entonces que tenga lugar el parto. Por debajo de la semana 34, no. ¿Por qué? Porque tenéis primero que madurar los pulmones de ese feto. Por lo tanto, corticoides, si se pone de parto, tocolíticos durante por lo menos 48 horas para que hagan efecto los corticoides y antibióticos para prevenir la infección por estreptococo del grupo B, ¿vale? Y una vez que ya estemos en la semana 34, pues inducimos el parto. Eso es un caso clínico posible. Acordaros, 34 o más, adelante, parto. 34 o menos, frenamos, maduramos y luego ya, pues parto. Es sumamente importante en los casos clínicos, insisto, la semana 34. Bien. Vamos a repasar lo más preguntado. Dice, preeclampsia grave. Sabéis todos, tensión arterial por encima de 160-110, cefalea, alteraciones visuales, epigastralgia, proteinuria de más de 2 gramos, etc. Hay que prevenir las convulsiones, tratamiento con sulfato de magnesio, controlar la tensión arterial y provocar el parto. ¿Os acordáis de la pirámide de tratamiento de la preeclampsia grave? Desprendimiento prematuro de placenta. ¿Cómo se caracteriza clínicamente? Sangrado vaginal oscuro y escaso, hipertonía uterina y se puede asociar con coagulopatía. Rotura de vasa previa, hemorragia, signos de sufrimiento fetal coincidiendo con la rotura de la bolsa. Tratamiento para la hipertensión en el embarazo, alfa-metildopa, labetalol o hidralacina. Los IECA, por supuesto, como los ARA2 y el atenolol también están totalmente contraindicados. Tras la resección de la mola hidatiforme hay que hacer seguimiento con niveles de beta-HCG. La profilaxis de la isoinmunización RH feto-materna se realiza con gamma-globulina anti-RH a las 28 semanas del embarazo en aquellas gestantes RH negativas no inmunizadas, test de Cumming directo negativo. El test de Cumming directo mide la tasa de anticuerpos anti-RH eritrocitarios a nivel plasmático, los que están circulando libres. Y dice, la localización más frecuente del ectópico en la porción ampular de la trompa. En el manejo de la eclampsia usamos el sulfato de magnesio. Muy bien.